del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos la semana revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Estará Clever Jiménez, exasambleísta de Pachacutic. La Fiscalía emitió dictamen no acusatorio y la Corte Nacional lo absolvió del delito de divulgación de información reservada que lo acusaba el expresidente Rafael Correa. Se desconoció la inmunidad parlamentaria, se allanó su oficina en la Asamblea, fue despojado de su curul y ordenada su detención. ¿Quién responde ahora por estos abusos? ¿El Estado? Y además, Vicente Tayano, asambleísta PSC Madera de Guerrero por Guayas, miembro de la Comisión Ocasional que tramita el proyecto de ley del presidente de la República para cumplir con el pronunciamiento popular sobre la elección directa y universal del Consejo de Participación Ciudadana. Lo analizamos. ¿Cumple el mandato la elaboración por el Consejo Nacional Electoral de una lista única de candidatos? Y también Freddy Alarcón, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica por Sucumbíos. El miércoles la Asamblea designa al Consejo Transitorio de las ternas enviadas por el presidente de la República. ¿Cumplen los requisitos constitucionales los candidatos? ¿Habrá mayoría para su elección? Temas que vamos a revisar. El proyecto de ley del presidente de la República para aplicar la elección popular del Consejo de Participación Ciudadana presenta la modalidad de lista única, sin precedentes en Ecuador. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Lo único que le falta a la lista de candidatos es un número, pero las listas únicas no tienen número. El proyecto de ley dispone que serán seleccionados 28 candidatos, las 12 candidaturas mejor puntuadas en el grupo de mujeres y las 12 mejor puntuadas en el grupo de hombres, y las 4 restantes para nacionalidades indígenas, pueblos negros y montubios. Esto lo hará el Consejo Nacional Electoral, es decir, exactamente igual a lo que ha venido ocurriendo desde 2008, de acuerdo al artículo 207, inciso 3 de la Constitución de Montecristi. Lo único que cambia es que ahora se va a utilizar a la voluntad popular para legitimar ese régimen de selección contra el que mayoritariamente se pronunció el pueblo. Incluso es idéntico que se realizará de entre los postulantes que presentarán las organizaciones sociales. En consecuencia, esta selección del CNE debe eliminarse, porque contradice el mandato popular de enmienda al artículo 207, inciso 3 de la Constitución, que se acaba de aprobar en consulta popular. Esto es, sufragio universal, directo, libre y secreto. Esta abierta contradicción no es nueva, sino más bien sistémica en el proceso político que está viviendo la República. Sin embargo, un coro se queja de que al presidente lo están engañando los correístas que lo rodean o de que él no sabe lo que quiere, cuando él sabe exactamente lo que quiere y lo que ha propuesto. Aquí el problema es los que algunos se imaginan que él quiere. Por ejemplo, acabar con el proyecto político de Alianza País. Nada más equivocado, nunca lo ha dicho. Lo que Lenín Moreno ha propuesto es descorreizar el proyecto político. Y por eso Glass está en la cárcel y Correa sin reelección indefinida y sin partido. Nada más, eso es todo. Volver al espíritu de Montecristi es regresar al proyecto político sin Correa. Eso es lo que propone Moreno. El problema más bien es la oposición, porque el Estado clientelar que propugna Alianza País parece tener entre sus clientes a exponentes de una oposición política simulada y de importantes grupos económicos. Cuando el pueblo expresó su voluntad de cambios más profundos en lo político y en lo económico, sin dedicatorias, ni clientes favoritos ni tapados, que Alianza País no solamente escoge entre los desposeídos. Este proceso pone a prueba a todos, a gobierno y a oposición. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Uno de los más grandes abusos contra el régimen democrático cometido por el régimen de facto que presidió Rafael Correa fue sin dudas eliminar la inmunidad parlamentaria y despojar de su curul al asambleísta por Pachacuti Clever Jiménez. Este abuso de poder quedó oficializado el jueves, o registrado oficialmente, mejor dicho, con la abstención de acusar de la fiscal subrogante Tania Moreno y con la sentencia absolutoria del Tribunal Penal de la Corte Nacional a favor del exasambleísta Clever Jiménez y de su asesor Fernando Villavicencio. Clever Jiménez, exasambleísta de Pachacuti, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la entrevista, un saludo a todos los ecuatorianos. La inmunidad parlamentaria es una de las garantías fundamentales del régimen democrático contra la monarquía absoluta, desde 1215, con la Carta Magna en Inglaterra. Pero en diciembre de 2013 se efectuó un allanamiento arbitrario a su oficina en la Asamblea, a su domicilio y al domicilio de Fernando Villavicencio. ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Y quién lo permitió? Alfredo, en el año 2013 es la segunda instancia que se violan mis derechos constitucionales y se viola mi inmunidad parlamentaria. En el año 2013, para que se cometan los atropellos y los allanamientos a mi despacho del legislador, a mi domicilio en Quito y al domicilio de Fernando Villavicencio, lo dispone un juez de manera completamente inconstitucional. Y claro, en la Asamblea Nacional, para que allanen mi despacho, también lo dispone de manera muy particular, unilateral, la presidenta de la Asamblea Nacional de ese entonces, doña Gabriela Rivadeneira, arrogándose las funciones que le correspondían al Pleno del Parlamento Nacional. Pero vale la pena recordarle al país que en el año 2012 también violan mi inmunidad parlamentaria y la jueza Lucy Blasio, hoy viceministra de Justicia, inicia un juicio en contra de un parlamentario como Clever Jiménez sin pedir la autorización correspondiente a la Asamblea Nacional. Y ahí se inicia el primer atropello a mis derechos fundamentales constitucionales y obviamente a la inmunidad parlamentaria que ostentaba en ese entonces en el primer periodo del legislador del Estado ecuatoriano. Se ha vuelto usual que asambleístas de las provincias orientales como usted, de Los Ríos, Esmeralda, Loja o Tungurahua, presenten denuncias mientras los nacionales y los de Guayas y Pichincha rara vez lo hacen. Y generalmente son mujeres. Incluso dentro de Alianza País se observa este protagonismo femenino, por lo cual fueron sancionadas también arbitraria y abusivamente. En 2013, frente al pisoteo a la inmunidad parlamentaria, la oposición en la Asamblea tomó alguna medida de protesta. De lo que yo he escuchado, no ha hecho absolutamente nada el Parlamento Nacional como Parlamento Nacional. De manera independiente, alguno que otro legislador ha intentado levantar la voz para exigir que se respete la inmunidad parlamentaria de los legisladores. Sin embargo, como Parlamento Nacional más bien han hecho espíritu de cuerpo para no para proteger a un legislador o la inmunidad que ostenta cualquier legislador del Estado ecuatoriano, sino más bien en el caso de los correístas, de los asambleístas de Correato, lo que hacían más bien es tratar de perjudicar aún más al parlamentario Clever Jiménez. Tanto es así que es el propio Consejo de Administración Legislativo en el año 2014 quienes despojan de la curul de asambleísta al legislador Clever Jiménez, que cuando ya contaba con unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es realmente lamentable lo que vimos en el país en la última década, nefasta y perdida para todo el pueblo ecuatoriano. Este fallo histórico de la Corte Nacional le permitirá presentar los reclamos pertinentes contra el Estado ecuatoriano internacionalmente. Por supuesto, no solamente de manera internacional, Alfredo, yo creo que es fundamental y estamos analizando con los abogados para iniciar acciones legales en contra de los operadores de justicia. Quiero anunciar de manera clara, no en contra del Estado ecuatoriano, en contra de los operadores de justicia que violentaron mis derechos fundamentales, mis derechos humanos y los de mis compañeros. Pero no lo hago tan solo por Clever Jiménez, quiero dejarle claridad a todo el pueblo ecuatoriano. En esta ocasión voy a iniciar las acciones legales por todo un país.
Vale la pena sentar un precedente para que nunca nadie más vuelva a ser violentado sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Pero Alfredo, yo quiero que me permita, para que quede claridad ante el pueblo ecuatoriano, por qué es que se da el fallo este último 22 de febrero en la Corte Nacional de Justamente Justicia. íbamos a pasar a eso. ¿Cuáles fueron los argumentos de la fiscal y de la Corte Nacional para no encontrar elementos de convicción para acusarlo y sentenciarlo de la acusación en su contra? Simplemente, Alfredo, no había ningún delito. Se nos estaba acusando, recordemos que en el año 2013 yo venía haciendo una investigación por otra forma que encontraron los correístas, el gobierno de Rafael Correa Delgado, para atracarse los fondos públicos. Y es que en todas las instituciones públicas del país, donde existen departamentos jurídicos con abogados, con asistentes, con secretarias, empezaron a contratar estudios jurídicos externos de los allegados, de los amigos, de los parientes, para que hagan el trabajo de los departamentos jurídicos internos, y claro, pagando decenas de millones de dólares. Lo propio hizo la Procuraduría General del Estado y contrató un estudio jurídico para que asesore al Estado en un litigio que teníamos con la Chevron Texaco, y este estudio jurídico Foley Hoag norteamericano también había trabajado para la misma Chevron Texaco. Yo hago un boletín de prensa el 29 de octubre del año 2013 exigiéndole explicaciones al expresidente de la República y a Diego García. En lugar de hacer una investigación, lo que hicieron es allanarnos el 26 de diciembre a mi despacho, a mi domicilio en Quito y al domicilio de Fernando Villavicencio, aduciendo que somos hackers. Por eso es importante dejarle claridad a todo el pueblo ecuatoriano con respecto a este caso. Y respecto a este caso, ¿usted tiene la constancia de que ese estudio jurídico había primero colaborado con Chevron y luego con el Estado ecuatoriano? Por supuesto, Alfredo, por eso es fundamental de que el país conozca. Aquí tengo en mis manos varios correos electrónicos que tienen que ver con este caso. Pero permítame, tengo muchísimos correos electrónicos, pero permítame dar lectura a al menos 3 correos que son fundamentales y puntuales para poder determinar con claridad qué es lo que pasó con este caso y por qué es que nos persiguieron. Mire usted, en el primer correo electrónico que le voy a dar lectura en este momento, tiene que ver con un correo que se envía, y esto es clave, el 26 de julio del año 2013, desde Diego García al presidente de la República y varios funcionarios más, entre ellos Alexis Mera. Y le dice: estimado presidente, te envío el análisis de Paul Richer. Paul Richer es de Foley Hoag, el estudio jurídico norteamericano, sobre el tema de la obtención de información de la identidad de los titulares de cuentas de correo electrónico ordenadas por el juez Kaplan. La visión de Paul es coincidente con la que tiene la Procuraduría y la firma de abogados a cargo del caso Chevron respecto a no intervención en la acción RICO. O sea, ya el 26 de julio ellos tenían conocimiento de que sus correos, sus cuentas fueron hackeadas. Sin embargo, sabiendo eso, nos allanaron el domicilio, el despacho del legislador y obviamente el domicilio de Fernando Villavicencio. Bueno, pero ¿quién hackeó esos correos? No fueron ustedes, fue la Chevron. Seguramente, según este correo, ellos sabían que ya había un hackeo. Nosotros recién empezamos a intervenir en este caso en octubre del año 2013. Pero ¿qué es lo que viene más adelante? Un siguiente correo que quiero que entienda, que vea, que escuche el país. Este correo es desde Alexis Mera al presidente de la República y Diego García. Le dice: estimado Diego, tengo información reservada que el estudio de Paul habría sido abogado de Chevron. Dice aquí entre paréntesis: esto explicaría ciertas actitudes. Favor confirmar. ¿Y qué es lo que contesta? Esto se da ¿cuándo? El 21 de agosto del 2013. El 22 de agosto del 2013, ¿qué es lo que contesta en este caso Diego García, Alexis Mera y al presidente de la República, con copia al presidente de la República? Estimado Alexis, en el caso de Paul Richer, Foley Hoag, en junio del 2009 nosotros ya le pedimos una revelación de posible conflicto de intereses al haber tenido noticias de que ellos estaban manejando temas de Chevron. O sea, ellos sabían realmente de que este estudio jurídico había trabajado anteriormente para la misma Chevron. O sea, en definitiva, estaba claro lo que los hackeadores habían sido de Chevron, porque había este conflicto de intereses, se quería contratar a un abogado que había sido de Chevron, y ustedes fueron entonces el chivo expiatorio. Fue un pretexto por la cantidad de denuncias que habían venido presentando contra el gobierno. Incluso al propio presidente de la República varias veces le presentaron denuncias. En definitiva, eso fue lo que ocurrió
y por eso la jueza no ha encontrado evidencia de que ese delito fue cometido por ustedes. Claro, pero además, estimado Alfredo, permítame, ¿qué es lo que pasa más adelante? Más adelante, una vez que le dimos lectura a los correos y sabemos que tiene que ver con hechos públicos, con la defensa del Estado ecuatoriano a nivel internacional y la contratación de este estudio jurídico Foleyhoag. ¿Y por qué nos están acusando? ¿Por qué nos intentaban sentenciar y meter a la cárcel? Por el artículo 108, y escuchen bien, pueblo ecuatoriano, el artículo 178 del Código Integral Penal, que tiene que ver con la sección sexta que dice delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. El artículo 178 tiene que ver contra esta parte. Y, sin embargo, nos intentaban acusar por este delito cuando los hechos eran públicos. Por un lado, de decir que eran documentos reservados del Estado, y por otro lado se basan en una denuncia que tipifica el delito de violar la intimidad personal. Queda muy claro lo que dio la Corte y la Fiscalía. Doctor Alfredo, de manera clara, permítame decirlo. Se nos acabó el tiempo. Si bien es cierto, el 22 de febrero, doctor Alfredo, nosotros de manera personal muy contentos con nuestras familias, pero en la práctica aún nos queda un sabor agridulce porque no hay todavía justicia independiente. Son cientos los perseguidos políticos. Hay decenas de policías y gente inocente todavía en las cárceles. Es un proceso por el que hay que seguir luchando. Ojalá, Alfredo, tengamos más adelante justicia independiente. Muchísimas gracias. Es asambleísta de Pachacuti. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Vicente Tayano, asambleísta PSC por Guayas, miembro de la Comisión Ocasional para tratar el proyecto de ley sobre el Consejo de Participación Definitivo. El proyecto de ley cumple con el pronunciamiento popular de sufragio universal, directo, libre, secreto. Regresamos. Quédense en nuestra sintonía. Vicente Tayano, asambleísta PSC Madera de Guerrero por Guayas, miembro de la Comisión Ocasional que trata las reformas que planteó la consulta popular. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Stephanie? Buenos días, un saludo para los televidentes. Buenos días. ¿Le llama la atención, asambleísta, que el presidente proponga ahora un concurso hecho por el CNE para escoger a los candidatos del Consejo de Participación Definitivo y que no lo hayan mencionado en la consulta, ni siquiera en el anexo? ¿A qué responde, a su juicio, ese planteamiento? La propuesta remitida por el presidente para aplicar el mandato del 4 de febrero no es coherente con lo planteado a los ciudadanos en la consulta. Nosotros votamos porque se escoja un Consejo de Participación Ciudadana a través del voto universal y directo y no a través de una selección que es exactamente más de lo mismo, que el Consejo Nacional Electoral siga actuando como ha actuado en los últimos 10 años y obviamente esa condicionante jamás fue propuesta por el ecuatoriano y por lo tanto no podemos estar de acuerdo con ella. La consulta le preguntó al pueblo para escoger un nuevo Consejo de Participación a través de elecciones, una votación directa, libre, pero al poner al CNE a organizar un concurso y por ende ser el CNE quien presenta esta lista de los candidatos, ya no estaríamos hablando de un mecanismo directo, se estaría reemplazando a los tan criticados concursos del Consejo de Participación ahora por un nuevo concurso solo que lo hace el CNE. Bueno, precisamente esa propuesta que contiene el proyecto que nos encontramos debatiendo en la Asamblea establece una elección indirecta, es decir, que el Consejo Nacional Electoral lleva adelante un concurso, hace las veces de filtro, selecciona a 28 personas y le dice al pueblo ecuatoriano, escojan de entre estas 28 personas que nosotros seleccionamos. Y es precisamente lo que se cuestionó durante 10 años, que exista una meritocracia que finalmente no fue bien definida, que existan supuestas vedurías, que existan comisiones de selección que finalmente le daban más o menos puntos a una persona. Y allí estuvo el resultado. Se escogían acólitos, militantes, asesores, esposos, familiares, todas las personas vinculadas con el proyecto político de Alianza País y obviamente la calidad de las autoridades que fueron designadas, pues hoy están en discusión y algunas inclusive procesadas por la justicia. Precisamente nosotros rechazamos ese mecanismo de elección indirecta y obviamente no vamos a respaldar esa moción dentro de la comisión. Es decir, que al ir a una elección directa, de elección popular, cuando el pueblo eligió ello, se le está diciendo al gobierno,
elimine esos concursos, vamos a ir a elegir directamente. ¿Qué fue lo que hizo para recordar los antecedentes? Que la gente quiera eliminar estos mecanismos de concurso para escoger a los consejeros de participación, porque en teoría es de oposición y méritos, debe ganar el mejor, etcétera. Así se escogieron a todas las autoridades, pero lo mismo se puede decir ahora del concurso que plantean hacer con el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿por qué el pueblo votó para que sea una elección directa y ya no estos concursos? Precisamente porque las personas que resultaron electas como consecuencia de cualquiera de los dos procedimientos se debían a algo, tenían intereses. ¿Cuál es nuestra tesis? Que precisamente los requisitos deben ser requisitos exigentes, más allá de los que se establece hoy en la ley orgánica que regula el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, que son solo 4 y muy básicos, un quinto que se adicionó precisamente con el resultado de la consulta popular. Nosotros creemos que tenemos que hablar, por ejemplo, de revisar la edad, de que las personas que vayan a ser parte del Consejo verdaderamente tengan la capacidad y posean al menos un título de tercer nivel, porque precisamente vamos a conformar un organismo técnico que tiene una gran misión, que es escoger a la institucionalidad más importante del país. Y precisamente la propuesta pasa por requisitos exigentes y que obviamente quienes los cumplan, estos requisitos, claro está, deben ser exclusivamente verificados por el Consejo Nacional Electoral, pero no vamos hacia adelante con esta tesis de la meritocracia que tanto mal le ha hecho. Es decir, usted plantea que el CNE tenga que verificar estos requisitos. ¿Por qué? Porque el argumento de quienes defienden la fórmula que ha planteado el presidente es que hay que hacer un filtro a los candidatos, que podrían ser miles los que quieran participar. ¿Qué le correspondería entonces hacer al Consejo Nacional Electoral en el caso de que sean varios, como se da en otro tipo de elecciones? Bueno, precisamente la labor del Consejo Nacional Electoral tiene que estar exclusivamente delimitada a verificar requisitos, más no a organizar una elección indirecta, porque precisamente eso sería de una u otra manera vulnerar aquello que se le propuso el 4 de febrero al ciudadano, es decir, que los consejeros sean seleccionados vía elección universal, voto directo y secreto, y no a través de un concurso de méritos como hoy lo establece la ley. Y obviamente tenemos que depurar cuáles van a ser los requisitos, y eso es lo que nos encontramos planteando y trabajando al interior de la comisión ocasional. ¿Cuál va a ser la propuesta de ustedes también siendo parte de la comisión ocasional? Porque si bien una manera es endurecer aquellos o plantear más requisitos para que el Consejo Nacional Electoral únicamente pueda calificar si es que cumple o no con aquellos requisitos, ¿qué pasa con el argumento de quienes sustentan que pueden ser muchos, que sí se requiere de este filtro? Por ejemplo, con la diferencia de que ahora los candidatos no pueden ser propuestos por los partidos o los movimientos políticos. ¿Qué ocurre con elecciones donde, en el caso de asambleístas, son propuestas varias, decenas, a veces cientos de candidatos para que puedan integrar una lista? Bueno, no tenemos que tenerle miedo al número de candidatos que vayan a presentarse, porque precisamente el fondo de la propuesta es que la elección se abra, que sea directa, que nazca de la ciudadanía y que no hayan intermediarios. Ahora, ¿qué hacer para que a los que les preocupa el gran número de candidatos, definitivamente el filtro se va a encontrar a través de los requisitos que tienen que ser puntuales, que tienen que ser exigentes e ir más allá de aquellos que el día de hoy los establece la ley. La ley de participación ciudadana establece 4 requisitos muy básicos, un quinto. Nosotros estamos proponiendo revisar la edad de las personas que van a participar. Hoy se establece que sean 18 años, por ejemplo, que estas personas, porque van a escoger un organismo o a conformar un organismo técnico, por ejemplo, posean un título de tercer nivel, y hay una tesis de que probablemente se pueda requerir un número de firmas para poder presentar o avalar una candidatura, a más de que aquellos que sean propuestos por parte de las organizaciones sociales, pues estas organizaciones sociales tienen que cubrir o cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, ser de carácter nacional, tener determinada meritocracia, años de existencia, mucho más allá de esos requisitos que hoy la ley de participación ciudadana establece. Es decir, ¿cuándo se puede calificar que representa a una organización social? Ahora, sobre esos requisitos, el que tengan experiencia en participación ciudadana, ¿bajo qué parámetros se debería calificar esa experiencia? ¿Ser parte de organizaciones sociales? ¿Por cuánto tiempo? Porque tampoco puede quedar en términos subjetivos de esa calificación. No necesariamente es que se va a calificar estudios o maestría en participación ciudadana. Bueno, absolutamente todo tiene que quedar arreglado. Por ejemplo, la ley al día de hoy establece que las organizaciones tienen que tener un tiempo de vigencia o de constitución de 3 años. Nosotros creemos que ese tiempo tiene que revisarse, y precisamente la naturaleza y la
la connotación nacional, nos va a llevar a determinar la importancia en cuanto a la representatividad de estas organizaciones que, si bien es cierto, tienen y deben de tener la posibilidad de postular candidatos, pero obviamente esas organizaciones también no solo que tienen que estar avaladas, sino que tienen que cumplir requisitos que debemos establecer en el proyecto de ley de manera expresa, y bajo ningún concepto podemos dejar siquiera la ventana abierta para que haya una interpretación subjetiva como el día de hoy se dan en todos estos concursos que, reitero, tanto daño le han hecho a la institucionalidad y por lo tanto a la seguridad jurídica del Ecuador. Bueno, de hecho, esa fue la crítica por la cual se quiso cambiar la modalidad de los concursos en la consulta popular. Ahora, hemos visto en anteriores experiencias ya cómo temas que le benefician al gobierno de turno se incluyen en estos proyectos, un tanto para medir la reacción de ustedes, de la Asamblea, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. En caso de que no cause mayor disgusto, se incluyen, o de evidenciarse el rechazo, se podrían cambiar. ¿Ustedes en la Asamblea se van a oponer a este planteamiento? ¿Está la oposición unida ya en este tema puntual? Nuestro compromiso como bloque del cambio positivo y como Partido Social Cristiano es precisamente hacer respetar de manera fidedigna la voluntad popular, y eso implica una elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana en votación directa, universal, en la que el Consejo Nacional Electoral no organice ningún concurso y simplemente se limite a la verificación de requisitos que, reitero, tienen que ser... ¿Pero ya han conversado con otros miembros de la oposición o eso es solo la posición de su bancada? Digo, ¿no están avanzando ya para tener una oposición en común en relación a este tema? Al interior de la comisión que está encargada de implementar el mandato ciudadano, ya hemos tenido algunas conversaciones y se lo ha hecho público. La tesis de que no puede participar el Consejo Electoral cada vez toma mucho más fuerza, de que los requisitos tienen que ser exigentes cada vez toma mucho más fuerza, y precisamente hoy la discusión se encuentra circunscrita a esos dos particulares. Vicente Tallano es asambleísta PSC por Guayas, miembro de la comisión ocasional que tratará estas reformas que planteó la consulta. Hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. A usted. 7:31, vamos a una pausa. Al regresar estará Freddy Alarcón, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica por Sucumbíos. Hablamos sobre las ternas presidenciales para el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Llenan expectativas de pluralismo democrático. Breve pausa y volvemos, no se vayan. El miércoles 28 de febrero, la Asamblea Nacional está convocada para elegir a los 7 consejeros nacionales transitorios de participación ciudadana de las ternas enviadas por el presidente de la República. Freddy Alarcón, asambleísta de la Sociedad Patriótica por Sucumbíos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días al país, doctor Pinargote. Tenemos sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de cambiar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido el Consejo de la Impunidad, el Consejo de la Corrupción, el Consejo que le ha hecho tanto daño a la institucionalidad y a la seguridad jurídica de nuestro país. Bueno, ahora veamos lo del Consejo Transitorio, que es el tema que vamos a tratar con usted, para poder analizar cómo va a ser el perfil de este Consejo. Veamos cuáles son las ternas sobre las que va a elegir la Asamblea. Las ternas están encabezadas por ex aliados de izquierda de Alianza País, por simpatizantes de Alianza País que no son correístas, por representantes del sector productivo y de los radiodifusores, y por una abogada manabita que ha sido jueza de la Corte Superior y candidata a alcalde por la Democracia Popular. En cuanto a la probidad de los candidatos, ¿tiene usted objeciones? Bueno, realmente nosotros tenemos documentación, información que aún no está contrastada, pero que más sin embargo estos candidatos que ya se sienten ganadores desde ya por las declaraciones que han dado en los diferentes medios de comunicación, y que ya saben ellos que posiblemente sean quienes integren el Consejo de Participación Ciudadana, cuando nosotros los asambleístas tenemos una posición firme de cómo va a ser el proceso de selección, y que primero tendrán que cumplir, fruto de la información que tenemos, de la información contrastada, que hagamos el día de hoy y el día de mañana, elegir de manera responsable para devolverle al país la institucionalidad jurídica, para devolverle la seguridad al país, y para que este Consejo realmente sea quien evalúe, quien analice
el trabajo del Consejo anterior y de las instituciones y de los organismos de control. Tenemos indicios de que posiblemente hay candidatos en las ternas adherentes al movimiento Alianza País. En muchos de los casos hay candidatos adherentes al ¿Pero son al candidatos movimiento principales o Alianza son los que encabezan la terna o los que integran la terna? Candidatos que integran la terna, pero hay un candidato principal que posiblemente tenga dineros en paraísos fiscales. Bueno, pero no eso de está posiblemente contrastada es aún. algo que se tiene que verificar, pues no se puede decir que posiblemente Sí. tenga. Lo vamos a verificar. Estamos a la espera de la información del SRI, del CNE, del CERCOV, de la Corte Suprema de Justicia, de Fiscalía, y con esa información... Pero todo ese filtro se va a realizar dentro de la Asamblea. O sea, la Asamblea tiene una comisión que está analizando los requisitos que deben llenar los respectivos candidatos. Obviamente sí, pero nosotros vamos a ir el día miércoles ya con la consigna de que vamos a votar por el candidato que reúna y que cumpla todos los requisitos, y de esta manera nosotros darle ese voto de confianza a los ciudadanos que se pronunciaron masivamente el 4 de febrero porque vayan Ahora, pero usted candidatos señala probos. que parecería que el presidente integró así las ternas para que no haya consenso en la Asamblea y pasen por el Ministerio de la Ley los 7 primeros de cada una. Pero no se requiere consenso, solo se requiere mayoría, y están representados todos los sectores y no preponderantemente Alianza País. Entonces, ¿en qué se basa para afirmar que Alianza País podría tener mayoría? Bueno, nosotros y yo personalmente como representante de la Amazonía siento que la Amazonía no está representada en estas ternas y que sigue el centralismo. Nosotros tenemos solo de Pichincha 9 candidatos y que los ciudadanos probos que existen en la región amazónica no están representándonos en estas ternas, y que por lo tanto vemos la mayoría de candidatos del centralismo. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que levantar la voz desde la Amazonía y decirle: ciudadanos, aquí están los candidatos más idóneos y que van a ser elegidos el día miércoles. A ver, usted es asambleísta por la Amazonía, también es el único asambleísta de Alianza de Sociedad Patriótica. ¿Usted forma parte de alguna bancada, de algún bloque en la Asamblea? ¿Cómo se va a votar al respecto? ¿Cuál es el ambiente que existe acerca de esta votación en la Asamblea? Mire, somos 2 asambleístas de Sociedad Patriótica, uno de Napo y mi persona de la provincia de Sucumbíos. Nuestra posición va a ser que vamos a elegir terna por terna, y el ambiente que se vive en este grupo es de que vamos a elegir no al primero necesariamente, no al primero de la terna, porque si no cumple los requisitos, pues iremos por el segundo o iremos por el tercero que conforma la terna. Pero previa al análisis minucioso, ya no estamos en el tiempo de la trinca, en el tiempo de la troncha, en el tiempo de que hay que elegir a los más cercanos. Pero siendo 2 asambleístas, aquí, digamos, ¿qué peso tienen en la votación? O sea, en definitiva, bueno, la votación la ganan los grandes bloques, se vota en bloque. Sí, Doctor Pinargote, posiblemente somos el voto número 69 y el voto 70 pues en la Asamblea Nacional, y no es que no hemos conversado con todas las bancadas de oposición, y vamos a tener un criterio unánime, un criterio firme dentro de todas las bancadas de oposición, y vamos a ir con un solo criterio el día miércoles a la votación. Así que son nuestros votos, creemos que no hay que minimizar, son votos importantísimos dentro de la Asamblea Nacional, y por lo tanto, con este criterio firme, nosotros iremos a la votación dentro del Pleno el día miércoles. Otro punto que preocupa es que el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que las comisiones, dentro del plazo máximo de 45 días, contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la Asamblea sus informes dentro del referido plazo,
y se deberá considerar un tiempo no menor a los 15 primeros días para que la ciudadanía que tenga interés en el proyecto pueda acudir ante la comisión y exponer sus argumentos. En ningún caso, dice, la comisión podrá emitir su informe en un plazo menor a 15 días. Esto se refiere al primer debate y esto se lleva a la primera semana de marzo. Habrá tiempo para aprobar oportunamente el proyecto de ley sobre la elección del Consejo Definitivo y que entonces el Consejo Transitorio dure 5 años en vez de 1. Mire, estamos haciendo todos los esfuerzos. La comisión tiene que trabajar contra reloj y los ciudadanos tienen que hacer sus aportes. Y como yo dije, la Amazonía no estamos representados en estas reformas a la ley. Y yo voy a presentar una propuesta de que la región amazónica, por lo menos de los 28 que pretenden ser candidatos a la votación directa, secreta, en el Consejo Definitivo, yo estaré proponiendo que por lo menos tengamos 2 representantes de la región amazónica, de este territorio tan importante que le ha dado tanto al país y que es el 47% del territorio nacional. Yo creo que tendremos el tiempo y nos daremos el tiempo para hacer nuestras posiciones, para hacer nuestros aportes a la ley y que esta ley, seguro, doctor Pinargote, que no va a pasar este artículo, que el Consejo Nacional Electoral se convierte en un filtro, en un cuello de botella. Digamos, no es un filtro, sino es el que elabora en definitiva una lista única. Freddy Alarcón, asambleísta de Sociedad Patriótica, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Fin. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.